Bien, entonces la pregunta es, ¿le interesan los misterios? ¿Desea encontrar tesoros escondidos y resolver secretos profundos? ¿Le gustaría decodificar la Biblia al margen del escepticismo volátil de las universidades, del dogmatismo empantanado de las religiones organizadas o del sensacionalismo de medios de comunicación y escritores oportunistas? ¿Le gustaría también decodificarla totalmente al margen del intelectualismo estéril de muchos eruditos bíblicos? ¿Le gustaría que el texto sagrado hablara por sí mismo para revelar sus más profundos secretos? Bueno, pues como ya comenté, tengo evidencia suficiente para indicar que la Biblia es un libro que realmente está codificado. Bien, la Biblia revela por fin sus secretos. ¿Por qué digo por fin? Lo que inicio con esta serie explicativa ya ha estado investigando desde hace aproximadamente medio milenio, desde hace aproximadamente 500 años, ¿sí? Y existe una abundantísima literatura erudita publicada por eruditos bíblicos de todo el mundo que describen esta decodificación, ¿sí? Es decir, esta decodificación tiene una fundamentación sólida y es, como ya mencioné, sujeto de estudio científico, ¿sí? No es una situación que a mí se me haya ocurrido, que desarrollé sobre las rodillas, sino que este texto está codificado y sobre esos códigos, se den cuenta o no estos eruditos, lo han investigado desde hace ya aproximadamente 500 años, ¿sí? Más o menos desde Azaria de Rossi, un erudito judío italiano, empezó a descubrir estos códigos, pero no se les llamó códigos, simplemente se estudió como figuras retóricas bíblicas. Bien, al leer la Sagrada Escritura, Sir Isaac Newton se percató de que estaba encriptada, por lo que tuvo por más de 50 años la convicción de que al descodificarla se descodificaría también el universo y se comprendería la mente de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, Isaac Newton era un gran lector de la Biblia. ¿Por qué la leía tanto Isaac Newton? Bueno, por una simple y sencilla razón, de que cuando él era niño, su madre enviudó y entonces él pues tuvo que mudarse cuando su mamá volvió a casarse, y ella se casó con Barnabas Smith o Bernabé Smith, un pastor, un teólogo inglés, y entonces cuando se llevó a Isaac Newton y a su hijo a vivir con ellos, resulta que este pastor cristiano tenía en su casa muchos ejemplares de la Biblia, y eso fue lo que indujo a Isaac Newton a leerla desde temprana edad. El mismo filósofo francés Voltaire, en su diccionario filosófico, explicó que la Biblia influyó muchísimo en la personalidad y en la historia personal de Isaac Newton, y que sin embargo él decidió también dedicarse a la ciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se dedicaba a la ciencia? Porque quería decodificar la Biblia. ¿Y por qué quería decodificar la Biblia? Porque quería decodificar el lenguaje matemático del universo. De hecho, Isaac Newton estudió hebreo por su cuenta, estudió también alquimia, la cábala, la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto y muchas cuestiones que hoy denominaríamos esotéricas, pero básicamente tuvo durante más de 50 años un estudio muy intenso de las Santas Escrituras. Sobre esto hablan bastantes
bueno, varios biógrafos. Newton se entregó entonces fervientemente a esta tarea, la decodificación de la Biblia, pero no pudo encontrar el código bíblico, seguramente porque no tenía las herramientas teóricas, metodológicas con que hoy día contamos. Porque ahora pues existen muchas más investigaciones bíblicas, los conocimientos bíblicos especializados han aumentado exponencialmente a raíz de las investigaciones de eruditos en privado o de mismas universidades o de institutos bíblicos. Entonces las investigaciones bíblicas son mucho más robustas, más amplias, más profundas que en el tiempo de Newton. Entonces, bueno, en estos documentos Isaac Newton trataba de codificar las Santas Escrituras y estoy siguiendo precisamente la línea de codificación de la Biblia por Newton. No me estoy remitiendo a las fuentes del hermetismo, la cábala, la gematría, como lo hizo Isaac Newton. La gematría es intercambiar una palabra, una letra hebrea, bíblica, por un número. ¿Sí? Entonces, porque el alefato hebreo o el alfabeto hebreo, pues cada literal tiene un valor numérico. Lo mismo sucede con el alfabeto griego, según la gramática de Goodwin. La gramática griega de Goodwin. Entonces, o la gramática hebrea de Wilhelm Gesenius. Bueno, entonces estoy siguiendo la línea de investigación de Newton, pero no a través de los estudios cabalísticos o del estudio del Templo de Salomón que Isaac Newton estudió a fondo, o como ya mencioné, del hermetismo, la cábala y otras fuentes que hoy denominaríamos esotéricas. ¿Sí? Entonces sigo la línea de investigación del código bíblico por Newton, pero a través de otras metodologías, a través de otras vías. Pero Newton buscó con vehemencia el código bíblico durante muchos años, décadas, ¿sí? Entonces esta serie contiene los videos que vaya usted viendo o que vayas viendo. Contienen un diálogo entre teología bíblica, ciencias, filosofía general y análisis literario. Entonces aquí podemos ver un diálogo entre ciencia, filosofía y teología, que es precisamente lo que Isaac Newton trataba de que convergiera, ¿sí? Para Isaac Newton no había ninguna separación entre la filosofía, la ciencia y la teología. Correctamente entendidas según Newton. Si se entendían incorrectamente según Newton, entonces tenían que estar separadas, como hoy en día que están separadas. Pero Isaac Newton no tenía ningún reparo en unir filosofía, ciencia y teología. Entonces vamos a usar aquí un diálogo entre esas tres disciplinas. La Biblia, bueno, vamos a dejar de hablar un poquito de Isaac Newton y vamos a hablar de los superlativos de la Biblia. Superlativo significa los más grandes aspectos que tiene este texto sagrado, ¿no? La Biblia es el libro más odiado. Aquí pueden ver ustedes, muchísima gente lo odia, lo detesta, lo ataca con vehemencia. Sí, he visto algunos autores en internet o en libros que atacan excesivamente los relatos bíblicos, el relato de la creación, el relato de Adán y Eva, el relato de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, la Torre de Babel, la historia de Moisés, el Éxodo, los 10 mandamientos, el tabernáculo en el desierto, la conquista de la tierra prometida por Josué, ¿no? y la matanza de las diferentes tribus de cananeos, los pereceos, los girgaseos, los heteos, los heveos, etc. Y también critican los relatos del rey Saúl, el rey David, la historia de los jueces, ¿no? El periodo de los jueces de Israel, o la historia del rey Salomón,
los salmos, los proverbios, a los profetas, ¿no? A Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, los profetas menores. Los 4 evangelios son muy atacados, ¿no? El libro de Hechos de Apóstoles, las cartas desde Romanos hasta Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, y el Apocalipsis. Bueno, todos los libros de la Biblia prácticamente han sido muy atacados, los personajes bíblicos, y han sido atacados durante siglos, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, y de esos ataques también de algún modo aprendemos. Sin embargo, lo que he aprendido de la mayoría de ataques es que las personas que más atacan la Biblia es porque no la conocen y no la comprenden, como ya mencioné. O si la conocen, no la comprenden. Y no digo porque esté apologizando o defendiendo el texto sagrado, sino porque pues me doy cuenta de que le están haciendo una gran injusticia al libro, porque no están sacando de contexto muchas cosas. Entonces, bueno, la Biblia es el libro más odiado, pero también ha sido el más amado de la historia. Muchísima gente lo ama, muchísima gente lo atesora como la palabra de Dios, como inspirada por Dios. Recuerdo a ese aspecto lo que dice, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, la segunda a Timoteo, capítulo 3, aquí en el versículo 16, menciona lo siguiente. La misma Biblia, bueno, menciona de sí misma lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí dice, es inspirada por Dios. La expresión griega es theopneustos o theopneustos, que significa soplada por Dios. ¿Sí? Ese vocablo, según Moulton y Milligan, en una obra que se llama El vocabulario del Nuevo Testamento, The Vocabulary of the New Testament, a la luz de los papiros antiguos y las óstraca y las inscripciones. Las óstraca eran trozos de cerámica donde a veces se escribían ciertos vocablos. Y bueno, entonces ahí dice que esa expresión theopneustos se refería al soplo de los dioses, ¿no? Entonces la Biblia ha sido considerada soplada, inspirada por Dios. Eso significa inspirada, soplada por Dios. Theopneustos, del griego theos, Dios, y pneuma, espíritu o aire, soplo, ¿sí? Entonces, bueno, como esta ha sido considerada e inspirada por Dios, por eso muchísima gente también la ha amado, la ha defendido, la ha apologizado. Pero como ya dije, también es el libro más atacado. Y aquí tenemos el ejemplo pues de la historia sangrienta de las primeras traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas que no fueran el latín. Estamos hablando de William Tyndale, la quema, cuando se quemó a William Tyndale por traducir la Biblia, o cuando se quemó a muchos otros por traducir la Biblia a otras lenguas, ¿no? O se los persiguió. Y por ejemplo, los que tradujeron esta Biblia que usan mucho los evangélicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues fueron perseguidos por la iglesia durante algún tiempo por el simple hecho de traducir la Biblia al castellano, ¿no? Entonces, bueno, es el libro más atacado y también es el más defendido. Muchísimos, ahí se han escrito montañas de libros para atacarla, montañas de libros para defenderla, ¿sí? Por eso tiene muchos superlativos la Santa Escritura. Y muchos defienden, como ya mencioné, su carácter sobrenatural. Porque si tú lees la Biblia desde un punto de vista como un ciudadano común, sin pretensiones religiosas, ni teológicas, ni filosóficas, ni científicas, si tú nada más lees la Biblia de principio a fin, te vas a dar cuenta de que no solamente contiene, vamos a decir, historia o cuestiones literarias o una secuencia de personajes, sino que contiene un mensaje moral y espiritual muy poderoso que te avasalla, te penetra, te llega hasta los huesos, ¿no? Te llega hasta el tuétano, como dice la misma Biblia. Y esto me hace recordar lo que dice la carta a los Hebreos,
en el capítulo 4, aquí según la Reina Valera de 1960, Hebreos 4, nota lo que dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí está utilizando un lenguaje sacerdotal, porque en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de los levitas, ¿no?, el libro del Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, describe cómo el sacerdote utilizaba un pedernal, un cuchillo, una daga, y iba abriendo tendones, ligamentos, fascias, para sacrificar el animalito, ¿no?, en el altar de cobre. Entonces ese lenguaje figurado lo está utilizando el escritor de la carta a los Hebreos para explicar cómo el contenido de la Biblia nos penetra hasta dividirnos entre coyunturas, tendones, ligamentos, fascias, aponeurosis, etc. Y entonces eso es un lenguaje realmente penetrante. Es decir, la Biblia no nada más es historia, personajes, arqueología, milagros, etc., sino también contiene un mensaje espiritual bastante poderoso, que es difícil de encontrar en otros libros, y un mensaje moral también bastante intenso. Bien, la Biblia es el libro más estudiado de la historia. Si juntáramos la bibliografía que sea de libros que se han escrito a lo largo de los últimos 2000 años sobre la Biblia, son literalmente montañas de libros, ¿sí? Es el libro más estudiado de la historia. Casi cada familia en Occidente tiene un ejemplar de la Biblia en su casa, porque lo consideran un libro sagrado. Es el libro más estudiado de la historia. Pero curiosamente quienes más lo han estudiado han sido especialistas, porque el pueblo en general, los que se denominan ser cristianos, casi no la conocen. Existe un analfabetismo brutal de la Biblia en las personas que afirman ser cristianas, en los 1.500 o 2.000 millones de seres humanos que hoy en día afirman ser cristianos. Existe una ignorancia pasmosa tanto de su contenido como de su significado, ¿sí? Entonces esa es la situación real. A pesar de que es el libro más estudiado de la historia y de que se han escrito montañas de libros especializados, a pesar de ello es el libro menos leído. Las masas poblacionales por lo general no conocen su contenido. Hoy en día ya casi la gente no lee. Con las redes sociales todo es visual, y entonces la gente ya no tiene un libro en la mano. Entonces la Biblia es un libro que extremadamente ignorado por el común denominador de los que afirman ser cristianos, ¿sí? He conocido a católicos muy fervientes, mormones, adventistas, evangélicos, testigos de Jehová, y realmente estudian la Biblia, más o menos la conocen, pero la conocen superficialmente. Hay grupos religiosos que te predican de casa en casa y te citan un pasaje y otro, pero ya cuando hablas con ellos a mayor profundidad de las escrituras no la conocen, no conocen muchísimo de su contenido ni de su significado. Aún evangélicos, aún testigos de Jehová, aún mormones o aún católicos que son catequistas o están en estudios bíblicos, la conocen superficialmente. Incluso teólogos, clérigos, cardenales, pastores, papas, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que casi la población no lo lee y por lo tanto no lo conoce, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos con los superlativos de la Biblia. Es el libro más traducido, se ha traducido a muchas lenguas. Es el libro más traducido de la historia. Es el superventas eterno, ¿no? Porque siempre en cualquier librería se están vendiendo Biblias, ¿no? Y entonces
se sacan ediciones y otras ediciones y nuevas traducciones, y es impresionante cómo en los últimos 20 o 30 años ha habido una enorme explosión de diferentes traducciones de la Biblia. Pero como ya dije, aparte de que es el menos leído, es el menos comprendido. Mucha gente la lee en los grupos religiosos, por lo menos la leen, pero no la entienden, no la comprenden. Y si acaso la entienden atada a los paradigmas o dogmas teológicos de cada grupo sectario, de cada religión, ya sea mayoritaria o minoritaria. Entonces la Biblia es un libro muy poco comprendido, es el más traducido, el más publicado, ¿sí? El más estudiado a nivel especializado, pero es el menos comprendido. La gente casi no comprende las escrituras. Los documentales que aparecen en televisión y en internet, casi se denota que los que diseñaron el documental no comprenden las escrituras. Quienes diseñan películas de Jesús de Nazaret y de los apóstoles, inmediatamente se percibe que no conocen las escrituras. Cuando vas a misa, cuando vas con el pastor evangélico al templo evangélico, cuando vas al salón del reino de los testigos de Jehová, al templo mormón, te das cuenta de que quien está explicando las escrituras no conoce a fondo las escrituras. Entonces, y además no se comprenden las escrituras, se comprenden superficialmente. Entonces, yo quiero decirles que la Biblia realmente es un libro difícil de entender por un lado, y por otro es fácil de entender. Entonces, ve cómo es un libro paradójico, es un libro complejo, hipercomplejo, sumamente difícil de entender, pero a la vez mi objetivo es que se entienda tan fácil como esta fórmula, ¿sí? Como una fórmula simétrica A, B, C, D, D, C, B, A. Este es el pasaje de Romanos 10, 9 y 10. Esta estructura es una simetría. Si observamos, es la A y luego abajo está la A', que es su parte simétrica. Luego sigue la B y aquí enseguida está la B'. Entonces es A, A', B, B'. Así está estructurada la Biblia y muchos de sus pasajes. Muchas de las cartas apostólicas, los libros bíblicos, esta estructura se llama quiasmo en forma de X. A, A', B, B'. Es un quiasmo sencillo. A, B, B, A. Entonces, si entendemos esta fórmula, es mucho más fácil entender toda la Santa Escritura y sus relatos a nivel de libro, a nivel de capítulo, a nivel de texto, a nivel de frase breve. Entonces, toda la Biblia está encriptada con este lenguaje, es un algoritmo computacional. Toda la Biblia está encriptada en varios sentidos, en sentido simbólico, en sentido numérico, en sentido profético, ¿sí? En sentido espiritual y también en un sentido que explicaré aquí, que es precisamente el informático, porque esto, aparte de ser una figura retórica, que es un quiasmo, un paralelismo invertido, un antimetábole, también representa un algoritmo. Entonces es un sistema computacional y ese algoritmo conforma una matrix cibernética compuesta por muchas X o quiasmos, y por eso le he utilizado la matrix de Dios con muchas X, porque es una X dentro de una, y la cual está dentro de otra, y dentro de otra, como una muñeca rusa, como una matrioshka rusa, ¿ok? A eso es lo que denomino la matrix de Dios. Y bien, pues en la siguiente cápsula vamos a hablar un poco del encriptamiento numérico de la Biblia. Ahorita nada más estoy brindando un panorama general de cómo la Biblia está encriptada, ¿ok? No te pierdas la siguiente cápsula.